Los vuelos son $1.20 cada uno, dijo mamá. Si no puedes pagarlo, quédate. Asentí, luego me di la vuelta y sentí el frío de la traición calarme hasta los huesos. Mi nombre es Ricardo, y ese día, en la bulliciosa Ciudad de México, mi vida se fracturó. Tenía solo 25 años, pero la inocencia de mi juventud se desvaneció con cada palabra de mi madre. Ella me había prometido un futuro, una oportunidad en Estados Unidos, una vida que cambiaría el destino de nuestra familia. Pero sus palabras se disolvieron como el azúcar en el café, dejando solo un regusto amargo de abandono. Lo que no sabía era que esa conversación, aparentemente insignificante, sería el primer clavo en el ataúd de mi confianza, el preludio de una obsesión que me consumiría por años. ¿Alguna vez han sentido cómo el suelo se desmorona bajo sus pies, revelando un abismo de engaños? Esa fue mi realidad. Crecí en un barrio humilde de Iztapalapa, donde cada peso se ganaba con sudor y sacrificio. Mi madre, Elena, era el pilar de nuestra casa, o al menos eso creía yo. Me decía que mi padre, a quien nunca conocí, nos había abandonado sin mirar atrás. Esa historia me la repitió 1000 veces, forjando en mí un resentimiento silencioso hacia un fantasma. Pero la verdad, la cruda y dolorosa verdad, era mucho más retorcida. Estaba a punto de descubrir que todo lo que sabía sobre mi pasado era una farsa, una elaborada mentira tejida con hilos de ambición y crueldad. Una noche, mientras trabajaba en el mercado de la Merced, descargando cajas de aguacates, escuché una conversación a medias. Era el viejo Don Chuy, el dueño del puesto de frutas, hablando en voz baja con su esposa. Mencionaron un nombre, Elías, y algo sobre un trato que había salido mal hace muchos años. La sangre se me heló. Ese nombre, Elías, era el mismo que mi madre me había dicho que era mi padre. Pero Don Chuy hablaba de él como si estuviera vivo, y de un modo que sugería que no era el hombre que mi madre había pintado. Mi corazón empezó a latir con una fuerza inusual, una premonición de que algo terrible se avecinaba. No pude dormir esa noche. La imagen de mi madre, con su sonrisa supuestamente dulce, se transformaba en mi mente en la de una manipuladora. Cada recuerdo, cada palabra de aliento que me había dado, ahora parecía teñida de un cinismo escalofriante. La obsesión comenzó a germinar. Tenía que saber la verdad, no solo por mí, sino por el joven Ricardo que había creído ciegamente en ella. Al día siguiente me acerqué a Don Chuy. Le conté la historia de mi madre, la versión que yo conocía. Su rostro se descompuso. Sus ojos, que siempre habían sido amables, se llenaron de una tristeza profunda, casi de lástima. Me dijo que mi padre, Elías, no era un cobarde que había huido. Me reveló que había sido un hombre trabajador, un pequeño empresario que había intentado hacer un negocio con la familia de mi madre, una familia con conexiones oscuras y peligrosas. Y que mi madre, Elena, no solo sabía la verdad, sino que había sido parte de la razón por la que mi padre desapareció. La revelación fue un golpe que me dejó sin aliento. No fue solo abandono, fue algo mucho peor, algo que olía a traición y a un crimen silenciado. El resentimiento que sentía se transformó en una furia fría y controlada. Mi madre no solo me había negado un padre, me había robado una verdad, una identidad. Y la búsqueda de esa verdad, de esa justicia, se convirtió en el único propósito de mi vida. Lo que estaba a punto de hacer, lo que estaba a punto de desenterrar, cambiaría todo para siempre. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a descubrir una verdad que podría destruir a tu propia familia? Los vuelos son $1.20 cada uno, dijo mamá. Si no puedes pagarlo, quédate. Asentí, luego colgué. El sonido del teléfono golpeando la base resonó en la pequeña sala de mi abuela. Mi nombre es Isabella ***. Nací y crecí en el corazón vibrante de la Ciudad de México, un lugar donde el sol siempre parece besar las jacarandás y el aire huele a taquerías y esperanza. Pero ese día, la esperanza se sentía tan lejana como la luna. Mi abuela Nana Elena me había criado después de que mi madre se fuera a Estados Unidos en busca de una vida mejor, una que nunca nos incluyó realmente. Nana Elena era mi roca, mi confidente, la mujer que me enseñó a amar los mercados de Coyoacán y a bailar al ritmo de la cumbia. Su casa, con sus paredes color terracota y su pequeño patio lleno de bugambilias, era mi santuario. Pero ahora, ese santuario se sentía como una jaula. El diagnóstico había llegado como un rayo en un cielo despejado, una enfermedad renal crónica que avanzaba rápidamente.
Los doctores hablaban de diálisis, de trasplantes, de costos que superaban cualquier cosa que pudiera imaginar. Las noches se llenaron del sonido de Nana Elena tosiendo, de sus quejidos apenas audibles y de mi propia desesperación silenciosa. Intenté vender todo lo que teníamos de valor, las joyas de plata de mi abuela, algunos muebles antiguos, incluso mi vieja guitarra. Pero no era suficiente, ni de lejos. Mamá, desde el otro lado de la frontera, ofrecía palabras vacías y la cifra imposible de los vuelos. Si no puedes pagarlo, quédate. Esas palabras se clavaron en mi pecho como astillas. Ella era mi única familia directa, la única que podía ayudar de verdad, y su indiferencia era un veneno lento. Siempre había creído que en el fondo mi madre me amaba, que su ausencia era solo una circunstancia. Esa llamada destrozó esa ilusión. No era circunstancia, era elección. Una tarde, mientras Nana Elena dormía, exhausta por la diálisis, me senté en el patio, el aire pesado con el aroma de las flores marchitas. La televisión de la vecina estaba encendida y las noticias hablaban de un famoso empresario, Ricardo Vargas, que había inaugurado un nuevo hospital de lujo en Santa Fe. Lo mostraban sonriendo rodeado de políticos, hablando de filantropía y de cómo su fortuna se usaba para el bien de México. Un escalofrío me recorrió. Ricardo Vargas. El nombre me sonaba, pero no podía ubicarlo. La imagen de su rostro arrogante y pulcro se quedó grabada en mi mente. La pantalla cambió a un reportaje sobre su familia, su esposa, sus hijos, todos viviendo en una opulencia que me parecía obscena. Mientras yo luchaba por cada peso para mantener viva a mi abuela, hombres como él se bañaban en lujos, construyendo imperios sobre las espaldas de otros. La rabia burbujeó en mi interior, una sensación cruda y poderosa que nunca antes había experimentado. No era solo la impotencia ante la enfermedad de Nana Elena, ni la traición de mi madre. Era una furia más grande, dirigida a la injusticia, a la disparidad, a ese hombre sonriente en la pantalla que representaba todo lo que estaba mal. Filantropía, se burló mi mente. ¿Dónde estaba esa filantropía para la gente como nosotros? Esa noche no pude dormir. Mi mente corría sin descanso, repasando cada palabra de mi madre, cada tos de mi abuela, cada imagen del rostro de Ricardo Vargas. Me levanté y fui a la cocina, encendí la luz tenue y me preparé un té de manzanilla. Mientras el agua hervía, mi mirada cayó sobre una vieja caja de fotos en un estante. Era la caja que Nana Elena guardaba con celo, plena de recuerdos de su juventud y de los primeros años de mi madre. Abrí la caja, el polvo de los años levantándose en pequeñas nubes. Fotos descoloridas de bodas, bautizos, fiestas familiares. Y luego en el fondo, debajo de un montón de cartas viejas, encontré una fotografía que me heló la sangre. Era una foto antigua, en blanco y negro, de Nana Elena joven sonriendo. Y a su lado de pie, con una mano en su hombro, estaba un hombre. Un hombre joven, con la misma sonrisa arrogante, los mismos ojos penetrantes que había visto en la televisión. Ricardo Vargas. Mi corazón se detuvo. ¿Qué hacía Ricardo Vargas en una foto tan íntima de mi abuela? La imagen era de hace décadas, pero no había duda. Era él. La foto era de su juventud, pero era inconfundible. La rabia que había sentido antes se transformó en algo más frío, más calculador. Un hilo invisible se había extendido desde el pasado hasta mi presente, conectando mi desesperación con la fortuna de ese hombre. En ese instante, la enfermedad de Nana Elena dejó de ser solo una tragedia personal. Se convirtió en una pieza de un rompecabezas mucho más grande. La indiferencia de mi madre, la opulencia de Ricardo Vargas, la lucha de mi abuela. Todo se entrelazaba. La idea se formó en mi mente, clara y aterradora. Si Ricardo Vargas estaba conectado con mi abuela, tal vez, solo tal vez, él era la clave para salvarla. O al menos, para entender por qué mi vida era tan diferente a la suya. Y si no me ayudaba, si se negaba, entonces no tendría nada que perder. Nada en absoluto. La venganza, hasta entonces una palabra lejana, comenzó a tomar forma en mi mente. El nombre de mi abuela era Elena. La idea de Ricardo Vargas como la clave para salvarla, o al menos para entender el abismo entre su vida y la mía, se aferró a mí con una fuerza implacable. La venganza, esa palabra que antes resonaba en los oscuros pasillos de las telenovelas, ahora se sentía como un pulso vital en mis venas. No era una fantasía, era una necesidad. Mi abuela, mi nana Elena, se estaba apagando, y yo estaba dispuesta a incendiar el mundo si eso significaba mantenerla con vida.
El primer paso fue Ricardo Vargas. No conocía su rostro, solo su nombre, un nombre que mi madre había pronunciado una vez con una mezcla de reverencia y resentimiento. Un nombre que, en mi desesperación, se había transformado en una especie de mantra. La Ciudad de México es un laberinto de historias, un lugar donde el lujo y la miseria se entrelazan en cada esquina. Sabía que encontrar a alguien como Ricardo Vargas no sería fácil. Él no se movía en los mercados de Coyoacán ni en las calles concurridas donde yo me sentía segura. Él habitaba otro mundo, uno de torres de cristal y autos blindados. Comencé mi búsqueda en los lugares más obvios, los que mi madre había mencionado vagamente en sus llamadas. Zonas de negocios, restaurantes exclusivos, clubes privados. Me vestía con la poca ropa decente que tenía, intentando mezclarme, de ser una sombra en el fondo. Días se convirtieron en noches, noches en semanas. La frustración crecía, una brasa ardiente en mi pecho. Cada vez que Nana Elena tosía, cada vez que su respiración se volvía más superficial, sentía que el tiempo se me escapaba de las manos. Una tarde, mientras me escondía detrás de una maceta gigante en la entrada de un hotel de 5 estrellas, escuché fragmentos de una conversación. «El señor Vargas está en su reunión habitual en la suite presidencial», dijo una voz pomposa. Mi corazón dio un vuelco. Era él. Estaba cerca. La adrenalina me recorrió el cuerpo. ¿Qué haría ahora? No podía simplemente interrumpir. Necesitaba un plan, algo más que la desesperación. En ese momento una mujer elegantemente vestida salió de una limusina, su bolso Hermes colgando de su brazo. Una idea audaz y arriesgada comenzó a formarse en mi mente. Necesitaba infiltrarme. Necesitaba entrar en su mundo. Los siguientes días los pasé observando, estudiando los patrones, las entradas y salidas. Me di cuenta de que el hotel tenía una sección de servicios, una puerta trasera para el personal. Si quería acercarme a Ricardo Vargas, no podía hacerlo como una visitante. Tenía que hacerlo desde adentro. La oportunidad llegó una mañana. Una camioneta de lavandería se detuvo en la entrada de servicio. El conductor, un hombre con uniforme, bajó para firmar un papel. En un instante tomé una decisión. Me acerqué a la camioneta, abrí la puerta trasera y me metí entre las bolsas de sábanas y toallas. El olor a detergente era abrumador, pero la determinación era más fuerte. El viaje fue corto, pero cada segundo se sintió eterno. Cuando la camioneta se detuvo y la puerta se abrió, me encontré en un laberinto de pasillos de servicio, cocinas y lavanderías. El bullicio era ensordecedor. Me mezclé con el personal, fingiendo conocer mi camino, con el corazón latiéndome como un tambor. Mi objetivo era claro, la suite presidencial. Sabía que Ricardo Vargas estaba allí. La pregunta era cómo llegar sin levantar sospechas. La suerte, o quizás el destino, estaba de mi lado. Un carrito de limpieza, lleno de toallas limpias y productos de pulir, estaba desatendido. Lo tomé, me puse un delantal que encontré colgado y comencé a empujarlo por los pasillos, intentando parecer una empleada más. Cada piso era un desafío, cada pasillo una prueba. Finalmente llegué al piso de las suites presidenciales. El silencio era casi opresivo, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. Vi a un guardia de seguridad parado frente a una puerta doble, claramente la entrada a la suite. Me acerqué con el carrito, fingiendo limpiar una mancha inexistente en la pared. El guardia me miró con desconfianza. «¿Necesita algo, señorita?», preguntó su voz monótona. «Solo limpiando, señor», respondí. Mi voz temblaba ligeramente. Orden del gerente. «Quieren que todo esté impecable para el señor Vargas». Él asintió, su atención volviendo a su teléfono. Era mi momento. Mientras él se distraía, mis ojos se fijaron en la cerradura de la puerta. No era una cerradura común, era electrónica. Necesitaba una tarjeta de acceso. La decepción me invadió. Había llegado tan lejos solo para ser detenida por una tarjeta. Mi plan, mi desesperada búsqueda de respuestas, parecía desmoronarse. Pero entonces recordé las palabras de mi madre, su indiferencia, la agonía de mi nana Elena. La venganza, la obsesión. No podía rendirme. Mientras el guardia revisaba su teléfono, vi un pequeño panel de control junto a la puerta con varios botones. Uno de ellos decía servicio. Sin pensarlo, presioné el botón. Un zumbido suave. La puerta se abrió. Mi corazón se disparó. No había tiempo para dudar.
Empujé el carrito de limpieza hacia adelante y entré en la suite presidencial de Ricardo Vargas. El lujo me golpeó como una bofetada. Mármol pulido, obras de arte caras, una vista panorámica de la ciudad que parecía burlarse de mi propia existencia precaria. Pero no me detuve a admirar. Mis ojos escanearon la habitación buscando mi objetivo. Y allí estaba él, Ricardo Vargas. Sentado en un sillón de cuero con el teléfono en la mano, un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido, su rostro una máscara de poder, y lo que me pareció una profunda frialdad. Mis manos se aferraron al mango del carrito, mis nudillos blancos. La confrontación era inminente. El resentimiento que había estado cociéndose a fuego lento durante semanas, la traición de mi madre, la desesperación por mi abuela, todo eso se condensó en un único y abrumador deseo. La justicia. Estaba a punto de comenzar. El aire en el supermercado se volvió denso, casi palpable, con una tensión que solo yo parecía sentir. Mi madre, Elena, seguía allí, su perfil inmaculado bajo las luces fluorescentes, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. Cada paso que daba empujando ese carrito chirriante era una cuenta regresiva. No era solo el encuentro, era la culminación de años de abandono, la manifestación de una herida que nunca había cicatrizado. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi determinación era inquebrantable. Había visualizado este momento 1000 veces en mis noches de insomnio, cada diálogo, cada posible reacción. Pero la realidad siempre supera la imaginación. Me detuve a unos pocos metros de ella, el carro de compras actuando como un extraño escudo entre nosotras. Su voz, que una vez fue el arrullo de mi infancia, ahora resonaba en mi mente con la frialdad de su última llamada. Si no puedes pagarlo, quédate. Esas palabras se habían grabado a fuego en mi alma, la prueba irrefutable de su indiferencia. Levantó la vista de los aguacates, sus ojos, tan parecidos a los míos, se posaron en mí. Al principio solo hubo un atisbo de confusión, luego un reconocimiento lento y finalmente una expresión que no pude descifrar. ¿Sorpresa? ¿Culpa? ¿O quizás solo una inconveniencia? ¿Isabella? Preguntó, su voz un susurro que apenas rompió el silencio de mi mundo. No era la voz que yo recordaba, la que me cantaba nanas o me regañaba por ensuciar mi vestido. Era más suave, más contenida, como si el tiempo y la distancia hubieran erosionado cualquier rastro de la mujer que alguna vez fue mi madre. No respondí de inmediato. Quería que se diera cuenta de quién era, no solo de mi nombre, sino de la historia que llevaba a cuestas, el peso de su ausencia. Sí, soy yo, dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. La observé, buscando alguna señal de remordimiento, una chispa de ese amor maternal que había anhelado toda mi vida. Pero solo encontré una fachada pulcra, inmaculada, casi impenetrable. Su cabello rubio, perfectamente peinado, y su ropa elegante contrastaban brutalmente con mis manos ásperas y la ropa modesta que vestía. La brecha entre nosotras no era solo geográfica, era un abismo de experiencias y prioridades. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su tono ahora más directo, casi exigente. No había un abrazo, ni una lágrima, ni siquiera un atisbo de alegría por verme. Solo una pregunta que me perforó el corazón. Era como si mi presencia fuera una intrusión, un inconveniente en su perfecta vida americana. El resentimiento se hinchó en mi pecho, una maría incontrolable. Había cruzado un continente, había dejado a Nana Elena en la incertidumbre, todo por una desesperación que ella había provocado, y su primera pregunta era: ¿qué haces aquí? Vine por ti, Elena, respondí, usando su nombre de pila, una pequeña rebelión contra la formalidad que intentaba imponer. Vine porque Nana Elena está enferma. Muy enferma. Necesita ayuda. Necesita un trasplante. Las palabras salieron de mí como una ráfaga, cargadas con todo el dolor y la frustración que había acumulado. Observé su reacción esperando alguna señal de compasión, alguna grieta en su armadura. Pero su expresión permaneció impasible, sus ojos fijos en mí sin parpadear. Era como si le estuviera contando la historia de una extraña. Un largo silencio se cizó entre nosotras, un silencio que se sentía más ruidoso que cualquier grito. El sonido de los carritos rodando y la música ambiental del supermercado se desvanecieron, dejando solo el eco de mis palabras y la fría indiferencia de su mirada. Fue en ese momento, bajo las luces brillantes de ese pasillo de supermercado, cuando la última brizna de esperanza que había albergado en mi corazón se desvaneció.
La mujer frente a mí no era la madre que había imaginado, la que aparecería para rescatarnos. Era una extraña, una impostora que compartía mi sangre, pero no mi dolor. La traición no era solo su ausencia, era su presencia, su negación a reconocer la magnitud de nuestra desesperación. Y con esa revelación, una nueva resolución se forjó en mí, más dura y afilada que cualquier resentimiento. Esto no era una súplica. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que ella no esperaba. El aire de la Ciudad de México, que antes me consolaba con su familiaridad, ahora se sentía pesado, casi asfixiante, como si cada bocanada trajera consigo el eco de las palabras de mi madre. Si no puedes pagarlo, quédate. Esa frase se había incrustado en mi mente, no como una herida que cicatriza, sino como una espina que se clava más profundo con cada movimiento. Ya no era solo el dolor de la traición, sino una furia helada, una determinación que se solidificaba en mis venas. La impotencia de ver a Nana Elena languidecer, la vergüenza de no poder hacer más, todo eso se transformó en un motor implacable. Comencé a investigar, no con la desesperación de quien busca una limosna, sino con la frialdad de un estratega. Mi madre, esa mujer que se jactaba de su éxito al otro lado de la frontera, había construido una vida sobre cimientos que yo ahora estaba decidida a examinar. No me interesaba su dinero, no en el sentido de una herencia o una ayuda. Me interesaba la justicia, una forma de equilibrio que restaurara lo que ella había desequilibrado con su indiferencia. Sabía que ella había invertido en bienes raíces, pequeñas propiedades que, según sus llamadas esporádicas, la habían hecho rica. Pasé horas en el cibercafé de la esquina, tecleando búsquedas, cruzando datos. Aprendí sobre registros de propiedades, sobre cómo las empresas fantasmas podían ocultar activos. Mis manos temblaban al principio, pero la imagen de Nana Elena, cada vez más frágil, me daba la fuerza para continuar. Descubrí que mi madre había comprado una serie de apartamentos en una zona de clase media en el norte de la ciudad. No eran mansiones, pero representaban un capital considerable, suficiente para cubrir las necesidades médicas de Nana Elena y mucho más. Lo más impactante no fue el valor de las propiedades, sino la forma en que las había adquirido, a través de una compleja red de préstamos y sociedades que rozaban la ilegalidad, evadiendo impuestos y utilizando lagunas jurídicas. La revelación no me sorprendió, solo confirmó la naturaleza de la mujer que me había abandonado. Ella no solo era indiferente, era una estafadora, una oportunista que construía su fortuna a expensas de otros, incluso de su propia familia. El resentimiento se convirtió en un plan. Ya no era una niña pidiendo ayuda. Era Elena una mujer con un propósito claro. Había un abogado en el barrio, el licenciado Morales, conocido por su tenacidad y su ética impecable. Había ayudado a Nana Elena con algunos trámites menores en el pasado. Dudé en acercarme a él. Mi historia era complicada, llena de dolor. Y una sed de algo que no era precisamente legal. Un día la tos de Nana Elena se hizo más fuerte, más persistente. Su piel, antes vibrante, ahora tenía un tinte amarillento. Me di cuenta de que no había tiempo para la vacilación. La vida de mi abuela dependía de mi siguiente movimiento. Tomé todos los documentos que había recolectado, impresiones de registros públicos, notas sobre las transacciones sospechosas y me dirigí a la oficina del licenciado Morales. La pequeña sala de espera olía a papel viejo y a café. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y una excitación extraña, la de quien está a punto de desatar una tormenta. Cuando el licenciado Morales me recibió, sus ojos amables se encontraron con los míos. Le conté todo, desde la llamada telefónica hasta mis descubrimientos sobre las propiedades. Su expresión, al principio de compasión, se transformó en una de seriedad concentrada. Examinó los documentos con una meticulosidad que me dio una punzada de esperanza. Elena, dijo finalmente, su voz grave, esto es grave. Hay muchas irregularidades aquí. Pero tu madre es una ciudadana estadounidense, ¿cierto? Las leyes son complejas cuando se cruzan fronteras. Asentí, el nudo en mi estómago se apretaba. Lo sé, licenciado. Pero Nana Elena se está muriendo. Ella es mi familia. Mi madre nos abandonó y ahora se niega a ayudar. No busco venganza por el mero placer, busco justicia para mi abuela. Mis palabras salieron con una fuerza que no sabía que poseía. Él me miró fijamente evaluando mi determinación. Hay una forma, comenzó, una forma de presionar.
No será fácil, y podría ser muy, muy público. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo? La pregunta flotó en el aire, cargada de peso. Arriesgarlo todo. Implicaba sacar a la luz los trapos sucios de mi propia madre, expone. Su avaricia y su desprecio. Implicaba enfrentar la vergüenza, el escrutinio. Pero la imagen de Nana Elena, su sonrisa desvaneciéndose, su respiración cada vez más débil, borró cualquier duda. Sí, licenciado, dije, mi voz firme, estoy dispuesta a arriesgarlo todo. Que se sepa la verdad. Que el mundo sepa lo que ella es capaz de hacer. Y que pague por ello. El licenciado Morales asintió lentamente, una chispa de admiración en sus ojos. El juego había comenzado, y esta vez mi madre no tenía idea de la fuerza que estaba a punto de desatar. El eco de mis palabras, que pague por ello, resonó en la oficina del licenciado Morales, un juramento silencioso que sellaba mi destino. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo, llamadas y reuniones. Cada documento firmado, cada estrategia discutida era un ladrillo más en el muro que construía alrededor de mi madre Elena. No era un muro de protección, sino de juicio. La prensa, siempre ávida de escándalos, pronto se hizo eco de la historia, aunque de forma velada al principio. Empresaria mexicana enfrenta demanda por negligencia familiar, decían los titulares, sin nombrar a una Elena. Pero la semilla estaba sembrada. La primera citación llegó a su lujosa mansión en Miami, un golpe directo a su fachada de respetabilidad. Me imaginaba su furia, su incredulidad, el choque al ver mi nombre en esos papeles. Había pasado años cultivando una imagen de éxito y caridad, una farsa que yo, su hija abandonada, estaba a punto de desmantelar. Cada noche antes de dormir revisaba las fotos de Nana Elena, su rostro sereno, ajeno al huracán que se desataba en su nombre. Esa imagen me daba la fuerza para seguir adelante, para no dudar. El juicio se convirtió en un circo mediático. Los abogados de Elena intentaron desacreditarme, pintar un cuadro de una hija resentida y codiciosa. Pero el licenciado Morales era un maestro. Presentó pruebas irrefutables. Los correos electrónicos ignorados, los mensajes de voz sin respuesta, los registros de gastos exorbitantes de Elena mientras Nana Elena luchaba por su vida. Mi testimonio fue un torrente de dolor y verdad. Hablé de las noches de insomnio, del miedo constante, de la promesa rota de una madre que eligió el lujo sobre la vida de su propia progenitora. Las lágrimas no eran de debilidad, sino de la rabia contenida por años. Elena, sentada al otro lado de la sala, me miraba con una mezcla de desprecio y por primera vez algo parecido al miedo. Su impecable traje, sus joyas deslumbrantes, todo parecía desvanecerse ante la cruda realidad de mis palabras. El punto de quiebre llegó cuando el licenciado Morales proyectó en la pantalla grande una foto de Nana Elena en el hospital, conectada a máquinas, su cuerpo frágil, y luego una foto de Elena en una gala de caridad en Nueva York, sonriendo radiante. El contraste era brutal, innegable. Un murmullo recorrió la sala. Los ojos de Elena se encontraron con los míos. No había el arrepentimiento que una parte ingenua de mí quizás esperaba, sino una furia helada. Se levantó abruptamente, ignorando a sus abogados, y gritó: «Eres una desgraciada. Todo esto es por dinero. Siempre fuiste una carga». Su voz, antes tan controlada y meliflua, se quebró, revelando la amargura que siempre había ocultado. La sala quedó en silencio, impactada por su arrebato. Esa fue la verdad que había evitado por años, la confirmación de que para ella, yo siempre fui un estorbo, no una hija. Ese grito, lejos de herirme, me liberó. En ese momento, la última chispa de esperanza que guardaba para una relación con ella se extinguió. No. Había vuelta atrás. La jueza golpeó el mazo, restableciendo el orden. Elena, pálida y temblorosa, fue escoltada fuera de la sala por sus abogados. La batalla legal estaba lejos de terminar, pero la batalla emocional, para mí, había alcanzado su clímax. Había expuesto su verdad al mundo, y al hacerlo, había encontrado la mía. El costo era alto, sí, pero la liberación era invaluable. Sabía que, sin importar el veredicto final, yo ya había ganado algo mucho más importante que cualquier suma de dinero. La sala del tribunal, que antes se sentía como un coliseo, ahora parecía encogerse. El veredicto llegó días después, no con la explosión dramática que uno ve en las películas, sino con la fría y calculada lectura de un juez. Mi madre fue declarada culpable de fraude y malversación de fondos.
No fue la condena de prisión que algunos esperaban, pero la sentencia fue dura. Una multa considerable, la restitución de los fondos desviados y una prohibición permanente de ejercer cualquier cargo financiero. Más importante aún, su reputación, cuidadosamente construida sobre cimientos de mentiras, se desmoronó por completo. Cuando la vi por última vez, su rostro no mostraba la furia o el desprecio que había conocido. Había algo más, una especie de vacío, una rendición que nunca creí posible en ella. No hubo un grito, no hubo una disculpa, ni siquiera una mirada de odio. Solo un silencio pesado, el sonido de su mundo colapsando. Yo no sentí alegría, ni la euforia de la victoria. Solo un cansancio profundo, como si hubiera cargado un peso inmenso durante demasiado tiempo y finalmente lo hubiera soltado. La venganza no era dulce, era amarga y liberadora a la vez. El dinero de la restitución, aunque no curaría el dolor de Nana Elena, alivió la carga de sus tratamientos. Pude asegurarme de que recibiera la mejor atención posible, de que sus últimos días estuvieran llenos de la comodidad y el amor que siempre mereció. Pasamos horas hablando, no de la batalla legal, sino de nuestros recuerdos compartidos. Las tardes en Coyoacán, sus historias de la revolución, el aroma a chocolate caliente que siempre llenaba su cocina. Cada momento era un tesoro, un regalo inmerecido después de la tormenta. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los tejados de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranjas y morados, Nana Elena me tomó la mano. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una paz que no había visto en mucho tiempo. Me dijo que estaba orgullosa de mí, no por lo que había hecho en el tribunal, sino por la mujer en la que me había convertido, fuerte, resiliente y llena de amor. Esa fue la verdadera victoria, el verdadero premio. Poco después, Nana Elena se fue. Su partida dejó un vacío inmenso en mi corazón, pero también una gratitud profunda por el tiempo que tuvimos. Su casa, mi santuario de la infancia, se sentía diferente ahora, llena de ecos de su risa y su sabiduría. Pero ya no era una jaula. Era un hogar, un recordatorio de lo que había luchado por proteger. La vida continuó como siempre lo hace. Yo volví a mis estudios, esta vez con una claridad renovada y un propósito más definido. La herida de la traición de mi madre nunca desaparecería por completo, pero ya no me definía. Había aprendido que la justicia a veces no es un acto singular de retribución, sino un proceso continuo de curación y crecimiento. Había descubierto mi propia fuerza, una que no dependía de la aprobación de nadie, ni siquiera de la de mi madre. Un día, recibí una carta. Era de ella. No era una disculpa ni una explicación. Solo unas pocas líneas, escritas con una caligrafía temblorosa, en las que reconocía que yo había hecho lo que tenía que hacer. No había arrepentimiento, no había remordimiento, solo una aceptación fría de su destino. La carta no cambió nada, pero cerró un círculo. Ya no la odiaba ni la perdonaba. Simplemente la entendía como una parte de mi historia, una lección dolorosa que me había moldeado. Ahora, cuando miro hacia atrás, no veo solo la venganza. Veo la lucha de una joven por proteger a la persona que más amaba, por encontrar su voz en un mundo que intentaba silenciarla. Veo la resiliencia de una mujer que se negó a ser una víctima. Y aunque el camino fue arduo y el costo alto, la liberación de la verdad, la paz de haber luchado por lo correcto y el amor incondicional de Nana Elena valieron cada cicatriz. La Ciudad de México seguía siendo mi hogar con sus jacarandás y el aroma a esperanza, una esperanza que finalmente había encontrado dentro de mí. La oscuridad de esa noche en Xochimilco se sentía más densa, cargada con el peso de años de espera. Mi corazón latía a un ritmo frenético, un guapango desafinado dentro de mi pecho. Había enviado el mensaje, una carnada perfecta, y sabía que morderían. El plan, forjado en noches de insomnio y alimentado por la rabia, estaba a punto de culminar. No había vuelta atrás. Había pagado el precio de mi pasaje de vuelta, no con dinero, sino con cada fibra de mi ser. Cuando el auto de Raúl se detuvo bajo la luz amarillenta de un farol, sentí un escalofrío que no era de frío. Su figura, imponente y arrogante, salió del vehículo, y con él la sombra de su traición. Mis manos, aunque temblorosas, apretaban el pequeño objeto metálico en mi bolsillo, el mismo que mi abuelo me había enseñado a usar. La venganza no era un plato que se sirviera frío, era una hoguera que me consumía. Así que aquí estás, Elena, dijo con una sonrisa cínica, sus ojos escudriñándome en la penumbra.
Pensé que habías desaparecido para siempre. ¿Vienes a rogar? Su voz, una vez tan familiar, ahora sonaba como el raspado de un disco viejo. La rabia, que había sido un rescoldo, se avivó en una llamarada. No vengo a rogar, Raúl. Vengo a cobrar. La confrontación fue inevitable. Las palabras se lanzaron como dagas, cada una más afilada que la anterior. Le recordé cada mentira, cada promesa rota, cada centavo robado que nos había hundido en la miseria. Su rostro, antes tan seguro, comenzó a palidecer. La verdad, como una inundación, lo estaba ahogando. En medio de la discusión, un destello de arrepentimiento cruzó sus ojos, fugaz como un relámpago en una tormenta. Pero ya era demasiado tarde. La justicia, esa palabra que había resonado en mi mente por tanto tiempo, estaba a mi alcance. La revelación de sus engaños, de cómo había manipulado a mi familia y se había enriquecido a nuestra costa, había sido el punto de quiebre. Mi obsesión no era ya por su caída, sino por la verdad que debía ser expuesta. La noche terminó con Raúl enfrentando las consecuencias de sus actos, no por mi mano, sino por la implacable justicia. No hubo violencia física, sino la caída de un imperio de mentiras. Observé desde la distancia cómo su mundo se desmoronaba, pieza por pieza, como un castillo de naipes. No sentí la euforia que esperaba. En cambio, una extraña mezcla de alivio y vacío me invadió. La venganza había sido un motor, pero ahora que se había cumplido el camino se sentía incierto. Había recuperado el honor de mi familia, sí. Había demostrado que no éramos víctimas indefensas. Pero el costo había sido alto. La inocencia perdida, los años consumidos por el rencor. Regresé a casa, a mi modesto apartamento en la Ciudad de México, con una paz agridulce. La lección estaba clara. La justicia puede sanar, pero las cicatrices del pasado permanecen. Ya no era la Elena ingenua que soñaba con una vida fácil. Era una mujer forjada en el fuego de la adversidad, lista para construir un futuro, un ladrillo a la vez, sin deudas emocionales ni sombras del pasado. El vuelo de regreso había sido solo el inicio de mi verdadero viaje.